¿Qué onda, gente bonita ahí en casita? ¿Cómo están? Buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo en qué momento está disfrutando su bello podcast. Un saludo a toda la gente de Spotify si nos está escuchando, que si nos siguen escuchando por ahí no han ido a YouTube, se siguen perdiendo este maravilloso set que estamos estrenando. Y tenemos a una invitada que usted ya conoce, que de hecho pidió, porque la verdad es que sí, de manera personal me habían dicho, ¿qué onda cuando regresa la psicóloga Nancy? ¿Cómo estás, Nancy? Muchas gracias nuevamente, muy contenta de estar nuevamente aquí estrenándose y pues bueno, muchas gracias por volverme a invitar. No, estamos siempre agradecidos de estar aquí. La vez pasada trajimos a la mesa un tema muy interesante que de verdad a muchos papás, incluidos de familias, saludos a mi hermano, que como que dijo, me suena. Y hoy vamos a tener otro tema que creo que es igual de importante. Y esta es un poco más, pues no sé si podría considerarlo serio, porque es algo que está pasando cada vez más, o más bien siempre ha pasado, pero por fortuna ya le pusimos nombre, ¿no? Claro, porque creo que cuando empezaron todo esto de las redes sociales, pues nadie nos enseñó cómo, ¿no? Sabíamos que había, pero no sabíamos como todo el alcance que iba a tener y que está teniendo actualmente. Y las repercusiones, ¿no? Porque a lo mejor sí hacen como toda una lista de políticas y reglas que debes de seguir, pero al final pues solo le das ok y ya no actúas con responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en un lugar donde está pasando o está sucediendo, ¿no? Y creo que es muy importante este tema, como bien tú lo dices, creo que es algo que está pasando, es algo que lo estamos viviendo y que también se calla. Exacto. Bueno, usted me va a decir de qué están hablando. Bueno, igual ya vieron el título del podcast, pero vamos a hablar acerca del grooming, ¿vale? Nancy, ¿nos puedes comentar qué es? Es prácticamente el acoso sexual en redes sociales o en cualquier otra plataforma digital. Claro, y sobre todo lo que es que es, a diferencia de otro tipo como de acosos, Sí. Este tiene una particularidad forma de actuar, es decir, el depredador genera un vínculo de confianza con su víctima, por así decirlo, ¿cierto? Vamos a platicar un poquito de él y qué es o cómo se va gestionando. Pues todo esto empieza con un adulto leyendo estadísticas y demás. Los niños más vulnerables son de los 11 a 13 años y tiene mucho sentido que estos niños sean como los más vulnerables por su proceso de maduración, de evolución, están en dejan la niñez para convertirse en adolescentes y pues obviamente los encuentran mucho más vulnerables porque pues también muchos papás no me van a dejar mentir como todos los cambios hormonales y de procesamiento de pensamiento empiezan a cambiar y pues muchas veces se cierra, ¿no? Creo que muy importante en esta etapa crear mucho vínculo justamente para que estas cosas no sucedan y se vuelvan vulnerables. ¿Qué pasa? Pues en esta etapa pues es cuando los pequeños o los chicos empiezan como a cuidar sus cosas, su físico y demás, y la parte de la aceptación creo que es muy importante en esta etapa, y es cuando se vuelven mucho más vulnerables porque a lo mejor estos, decías tú, depredadores sexuales, pues empiezan como a buscar estas personas o estos pequeños vulnerables en poder pues en cómo engancharlos, ¿no? A lo mejor empiezan como con un amigo y a lo mejor las conversaciones que van teniendo se van subiendo como de tono. Claro. Y es cuando pues los engancha totalmente. Claro, porque precisamente creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es que la forma como el modus operandi de estas personas? Uh-huh. Efectivamente, son gente que incluso podría, y seguramente esto ya lo he escuchado, pero que podría hacerse pasar por otras personas como de la edad de los jóvenes, en caso de que sean jóvenes, sobre todo porque son los más vulnerables en estando, como tú dices, por la edad de maduración, por las necesidades que tiene la propia adolescencia y porque pues están más expuestos a redes sociales y con menos precaución, por así decirlo, ¿no? Entonces son estos depredadores que se hacen pasar por otras personas para generar este vínculo de confianza y empiezan como a ir cosechando estas partes que ahorita vamos a hablar de cómo es que actúan estos depredadores, ¿no?
Claro, y creo que igual el tema de la pandemia a lo mejor parecerá muy trillado que todo el tiempo lo mencionamos, pero es un punto importante porque pues al estar en el encierro, tener clases en línea, pues esto los vuelve mucho más vulnerables y no solo en estas edades, sino mucho más pequeños y también mucho más grandes. Claro, por supuesto. Eh, y es que no solo se da efectivamente en adolescentes, es decir, el grooming, creo yo que a pesar de que lo podemos seccionar como entre los niños y adolescentes son los más vulnerables, pero creo que es aplicable en general a muchas personas. Es decir, es este acto en donde el depredador busca la forma de generar la confianza y a partir de la confianza chantajear a la persona, pidiéndole fotos de carácter sexual, pidiéndole hacer cosas incluso de carácter sexual, es decir, empezando de eso o incluso ya llegamos a un abuso, es decir, es esta forma como es que operan estas personas en torno a la vulnerabilidad, como lo dijiste, de sus, pues de sus presas. Y creo que aquí también algo muy importante que juega es cómo le enseñamos la educación sexual a nuestros hijos. Es que ni siquiera a veces lo tenemos ¿cómo se llama? Es como un tabú todavía, a pesar de la época en donde estamos, donde todo está muy abierto en canciones, en series, en lo que sea, pero no, muchas veces no se habla, ¿no? Porque no, estamos como en esta parte muy tradicional de cómo voy a hablar eso con mi hijo, pero creo que es muy importante porque esto los va a prevenir en cualquier ámbito. O sea, en las redes sociales creo que igual y creo que se vuelve como bien tú dices, ¿no? Se vuelve mucho más peligroso cuando a lo mejor ya empiezan a chantajearlos o empiezan a jugar mucho con esta parte como manipuladora, ¿no? De si no, le voy a decir a tus papás y cómo actúan estas personas, pues empiezan a conseguir datos más de ellos, más personales, más de su familia, los empiezan como a envolver, como en esta parte emocional, ay, yo te entiendo, ay, de verdad, los papás son así, revélate, y a lo mejor hay que tomar muy en cuenta estos focos rojos que tenemos en nuestros hijos. Si vemos que nuestros hijos están actuando de una forma diferente, que se empiezan a aislar, que todo el tiempo quieren estar en su teléfono, que se encierran en su cuarto para tener estas conversaciones, que a las altas horas de la madrugada están en línea o escuchamos conversaciones, es súper importante tomar en cuenta mucho esto, porque no sabemos también cómo ellos los están tomando y el tener una red social implica mucha responsabilidad, tanto de como usuario, sino y tanto como papá al estar vigilando qué es lo que está consumiendo mi hijo en las redes sociales, quiénes son sus amigos, qué conversaciones tienen, qué es lo que qué es lo que consumen realmente en el día a día, ¿no? De hecho, lo hablamos en el episodio cuando viniste acerca de precisamente niños en redes sociales. Digamos que el grooming es uno de los riesgos de no tener esa responsabilidad tanto como padre de saber qué es lo que está haciendo mi hijo en red social, en internet, porque, como dices, ¿no? Existen muchas alarmas que nos pueden ir avisando que algo no está bien, ¿vale? A pesar de que algunas creo que las normalizan mucho, es decir, por ejemplo, eso de aislarse en su cuarto y todo eso. Yo sé que en la adolescencia hay una natural emancipación de la familia, una separación porque queremos estar más con personas de nuestra edad que piensen y sientan igual. Pero una cosa es eso y otra cosa es que de verdad la persona se aísle. De cualquier forma, incluso si no fuera grooming, el aislamiento de un adolescente puede detonar otros focos rojos de otras situaciones, ¿no? O sea, de algo que no está bien. Entonces, sí es importante que como padres podamos ver y observar qué es lo que qué es lo que están haciendo nuestros hijos y más que ser un guardia detrás de ellos, simplemente ponerles atención, involucrarnos en su vida. Y crear vínculos. Creo que es muy importante también ser muy empáticos con los adolescentes, porque a veces el que veamos que ya están creciendo no significa que no necesiten de sus padres o que no necesiten de esta parte afectiva, ¿no? A lo mejor ahora va a ir cambiando, pero que ellos siempre sientan que están para ellos, que a lo mejor por muy dura la situación y se acerca a decirnos, pues actuar como de la mejor forma, obviamente explicándole como toda la parte de las consecuencias, pero sin cerrar este diálogo. Creo que es súper importante mantener siempre el diálogo abierto, justamente para que no se vuelvan tan vulnerables,
para que tengan la confianza, si espero que nunca pase, pero si nos llegase a pasar, porque está como tan abierto todo, que esto sea un motivo para que ellos se puedan, papá, me está pasando esto, no sé cómo manejarlo y en conjunto, porque como bien dices, va desencadenando muchas cosas. Y pues ha habido casos en donde pues la única salida es el suicidio y de aquí va desencadenando mucho más temas mucho más fuertes que ya no hay vuelta atrás. Efectivamente. Y esto que estás diciendo acerca de cómo es que generan los vínculos, para un depredador lo primero que va a tratar de hacer es justo aislar a la persona, a su víctima, de su red de apoyo. Llámese amigos, llámese familiares. Entonces siempre es muy importante que esa red de apoyo esté bien cimentada. Que no solo sea como de, pues sí es mi papá, sí es mi mamá, y a lo mejor solamente sí hice algo en la escuela, es como voy a poder hablar con ellos, ¿no? Sino tener, que puedan generar la confianza de que cualquier problema, cualquier cosa que se les haga extraño, que se les haga raro, cualquier persona que les esté solicitando cosas que pues, no son nada comunes, pues le puedan tener confianza. Porque aparte de esto del grooming, tanto puede desencadenar a abuso sexual, como puede simplemente, estamos hablando incluso de redes de pornografía, ¿no? Es decir, y muchas veces chantajean a los adolescentes con publicar estas fotos, con cuántas veces hemos visto ahorita en redes sociales o desde el inicio del internet todas estas publicaciones de cosas íntimas de las personas, es decir, a lo mejor lo vemos con artistas porque son los que están en el foco del huracán, luego el foco del medio que las personas lo ven, pero en realidad pasa más seguido de lo que uno se puede imaginar. Y ahora el sexting, ¿no? Porque también creo que es un tema que va muy de la mano con esto y que incluso hay grupos, ¿no? Donde comparten y se empieza como a normalizar mucho por medio de WhatsApp, empiezan como a verlo muy normal y a lo mejor habrá adolescentes donde les incomoda, pero claro, están mucho en esta parte como de querer encajar, justamente como, ay, ¿qué va a decir? O cómo va, no tienen como cómo manejarlo y empiezan a ceder a muchas cosas. Entonces aquí creo que es bien importante fortalecer la autoestima también de los chicos y decir hasta dónde y enseñarles a poner ciertos límites y muchos límites. Efectivamente, es la clave, ¿no? Es decir, aprender a poder decir no, a decir si algo me incomoda es no, porque incluso apartando un poco de esto que puede llegar a suceder y que es riesgoso y peligroso, lo vemos incluso desde las propias relaciones interpersonales de los adolescentes con el asunto de, por ejemplo, la virginidad, ¿no? Cuando aún no se quiere y entonces por presión social, porque todos los amigos o las amigas ya lo están haciendo y entonces, si me explico, es decir, cosas que de alguna manera incomodan al adolescente y que por no aprender a decir no, o por no tener esos límites de decir esto está bien, esto está mal, esto me incomoda, esto no lo quiero, terminan cediendo, ¿no? Y al final terminan pasando un rato amargo, porque lejos de ser algo que pudieran disfrutar, termina siendo algo incómodo, ¿no? Y vergonzoso. Creo que también ahí es un punto muy importante y lo mencionabas hace un momento, la parte pornográfica. Creo que también la pornografía da como como cada vez las escenas a lo mejor más grotescas, más todo, y ellos piensan que es esto, ¿no? Que eso realmente es la sexualidad, al no tener a lo mejor una educación sexual sobre eso, sobre sexualidad y demás, creo que ahí empiezan como a normalizar y esperarían que todo el tiempo sea así, ¿no? Cuando hay otras cosas que no están normal, ¿no? Creo que ahí también es muy importante cuidar como esta parte de la que creo que cada vez es más común y en niños mucho más pequeños. Es que con esto del internet, y lo hablamos de nuevo, si no ha visto o no ha escuchado ese episodio, por favor vaya, es de los primeros episodios hablando de las redes, de los niños en redes sociales. Justo hablábamos que con esto del internet y las aplicaciones, hay aplicaciones que no tienen en sus normas filtros de contenido. Es decir, habrá en algunos como aparentemente Facebook, digo aparentemente porque incluso estos grupos de los que hablábamos también se forman en Facebook, en donde no puedes publicar ciertas cosas, pero por ejemplo está Twitter donde no tienen absolutamente nada de filtros, ¿no? Es decir, Tumblr, creo que no sé si Twitter existe.
Pues es que hay algunos que lo ocupan y en algún momento me metí como a su contenido porque como para ver y... Sí, no, ya me acordé, porque justo fue un tema de hace como 2 años, creo, en donde Tumblr quitó eso, es decir, se podía, y entonces como que lo restringió, entonces cambió sus políticas, y es que supe que en Twitter no, porque decía todo, o sea, en Twitter no pasaba eso, es decir, de las redes sociales donde leí este artículo, bueno, esta nota en internet, decían que Twitter es una de las aplicaciones donde no había este filtro, pero que Tumblr tampoco lo tenía, pero ya lo había tenido. Pero al final de cuentas, de ahí a afinarle, lo hablamos, ¿no? Grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, apenas una noticia hace unos días acerca del descubrimiento de un grupo de Telegram con cientos de miembros, o sea, de personas en el grupo donde se compartían fotos íntimas de mujeres, o sea, que obviamente sin su consentimiento. Es totalmente desagradable y es preocupante porque pues no sabes exactamente ustedes como adolescentes, porque de hecho hay adolescentes que nos escuchan, a dónde puede terminar ese contenido, ¿no? A lo mejor, porque es muy fácil engancharse con alguien que está detrás de una pantalla aparentando ser alguien más, pidiéndote algo, ganando tu confianza, ¿no? Y como lo comentábamos en el episodio pasado, ¿no? Ahora hay aplicaciones que es mucho más fácil de engañar, donde distorsionan tu cara, tu voz, y no sabes realmente si es la persona que está detrás. Entonces es muy importante, si tú adolescente, tú que sientes que no hay algo que no está bien, es importante hacerle caso a ese instinto, no me siento cómodo, ya está subiendo de tono sus conversaciones, ya me está pidiendo cosas a cambio, como nadie tendría por qué pedirte a cambio algo, ¿no? Y menos con tu intimidad o que se meta con esta parte de tu intimidad. Incluso hay personas que fingen ser otra persona utilizando fotos de alguien más, ¿no? Es decir, es muy sencillo en realidad estar detrás, y eso lo vemos incluso desde el hate, hablando de las personas que generan comentarios, que pues es tan sencillo hacerlo desde la comodidad de tu asiento sin que nadie sepa quién eres y aventar hate, ¿no? Eso desde lo más mínimo. Y la serie que está tan de moda, ¿no? La del estafador de Tinder, ¿no? Ah, o sea, no vamos como muy de la mano. Muy de la mano, o sea, a lo mejor son contextos diferentes, pero al final es un... Sí, al final. Digo, no la he visto, la voy a ver, pero por el título podemos, bueno, puedo deducir de a qué se trata. Y vemos cómo estas personas, o bueno, lo he visto, y cómo vemos cómo estas mujeres son mujeres adultas que cognitivamente tienen otros pensamientos, pero fue muy fácil engancharlas y fue muy fácil, ahí vemos qué tan vulnerables son, ¿no? Y pensarías que porque es de Europa y demás no pasa, pero pasa, ¿no? Claro, exacto. No, o sea, no tiene que ver nada, a veces sí tiene que ver el contexto, pero no, todos somos vulnerables al final. Exactamente, y podemos hablarlo como de, en un lugar en donde estadísticamente o hay un índice menor de delincuencia o de pornografía infantil o de tráfico de lo que tú gustes, pero sucede, ¿no? Ahora, con mayor razón, un país como México, donde hay índices mucho más elevados de trata de blancas, de pornografía infantil, de cosas así, donde no hay tanto regulación, incluso en el propio internet, es decir, la policía de internet no es la misma que en otros países, entonces lo vemos aquí, apenas es que esta chica, Olimpia, que precisamente vivió una situación similar con algo íntimo que publicaron, y gracias a ella es que se empezó como a regular, a dar como una ley, ¿no? Pareciera una ley. Exactamente, pero fue hasta que una persona levantó la mano, pero antes de ella, ¿cuántas chicas más? O cuántas personas no desaparecieron, ¿no? Por X o Y circunstancia. Exactamente. Entonces, y ahí vemos que tan vulnerables, tan frágiles somos en esa parte, que nadie nos enseña cómo usar las redes sociales. En la escuela no es algo que sea una materia uso responsable de redes sociales, ¿no?
y todos hemos aprendido en ensayo y error, pero creo que ahora hay mucho más información, hay más asociaciones que pueden ayudar con esto, hay páginas, se las vamos a dejar en los comentarios, hay páginas, hay como mucho más red de apoyo, entonces a veces a lo mejor no sentimos como esta confianza con nuestros papás, porque qué van a decir, o con alguna familia, pero acerquémonos a lo mejor a estas plataformas, ¿no? Porque a veces pues por pena, como lo que le pasaba a Olimpia, ¿no? A lo mejor por pena, porque ya el chantaje, el bullying ya en las redes, el miedo en las redes sociales ya era cada vez más y no sabes cómo manejarlo. Entonces es como súper importante a lo mejor acercarte a esto, a lo mejor y tener como una red de apoyo, una persona en que tú confíes, que sepas que te puede ayudar y apoyar en esos momentos. Efectivamente, es hacer un refuerzo de nuestras redes de apoyo que no solo se queda a lo mejor con familiares y amigos, sino tener a la mano, como dices, asociaciones en donde si yo por X o por Y desgraciadamente caí en una situación así, sepa con quién acudir, sepa qué hacer, porque muchas veces pues ya pasa, es decir, tampoco se trata de culpar o de satanizar a los adolescentes y decirle, es que ya ves, fue tu culpa eso. No, dejemos de culpar a la víctima no es responsable, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener bien consciente, que tenemos que meternos en nuestro inconsciente colectivo. La víctima jamás va a tener la responsabilidad. Nadie quiere ser víctima, pero te pasó, ya por X o por Y no fuiste los focos de alarma, caíste muy fácil, la verdad es que se veía bien confiable la otra persona, X o Y, muchas veces dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, es decir, a lo mejor dices, voy con mi mamá, voy con mi papá, pero ya lejos del regaño, también, ¿qué van a saber hacer ellos? ¿No? A veces creemos que no tenemos tanto los recursos de decir, ¿qué hacemos? ¿No? De verdad, el miedo y la inseguridad de estar en una posición en donde decir, no sé qué hacer porque no sé si la otra persona vaya a hacer esto por lo que me está amenazando, o ya lo hizo y no sé cómo parar ese tren o esa avalancha, pues siempre hay lugares o instancias profesionales, personas que se dedican a dar este apoyo, este acompañamiento, tanto desde la parte psicológica, desde la parte jurídica, de a ver qué es lo que vamos a hacer, es decir, no ha, para que no te sientas, y te lo estoy diciendo a ti, adolescente o persona en general, padre o madre que nos estás escuchando, que puedes conocer incluso a alguna persona que le pasó, que a lo mejor te pudo haber pasado, que le pudo haber pasado, porque como lo dijimos hace rato, sí, los adolescentes y los niños son mucho más riesgosos de esto, pero no significa que no lo sea. O sea, los adultos que también pueden ser víctima de algo parecido, de ser engañados. Supongo de que de eso va la serie, es decir, adultos que son engañados. Son adultas jóvenes y no tan jóvenes que son engañadas, ¿no? Se enganchan y este hombre es como muy inteligente en esta parte, ¿no? O sea, al final sabe cómo engancharlas y sabe cómo también estafarlas, ¿no? Pero esto se hizo allá, ¿no? Pero aquí, ¿cuántas personas no han caído, han sido víctimas de algún fraude, de algún abuso, ¿no? De alguna extorsión, porque esto también, esto se presta mucho a la extorsión, ¿no? Y más ahorita que creo que la delincuencia está en todos lados, ¿no? Pareciera que nada más es con las drogas, no es cierto. En todos lados hay muchas cosas. Y hay diferentes formas de delinquir y sobre todo de violencia, ¿no? Exacto. Es decir, incluso desde la forma de violentar sexualmente a alguien no solo es el abuso sexual, no solo es el acoso, sino también estamos hablando de este chantaje, estamos hablando del grooming, estamos hablando de este tipo de cosas que de alguna manera están. Al principio del capítulo yo les dije que ya es algo que le pusimos nombre, porque siempre ha pasado. Es más, seguro le suena esto. El cuento de la Caperucita Roja básicamente es una fábula para poder alejarte del grooming. Al final es el lobo vestido de su abuela en donde genera confianza a la Caperucita, y eso es lo que hace una persona, un depredador aplicando el grooming. Es decir, me muestro como alguien que no soy, genero la confianza
para de alguna manera pues comerte, ¿no? Es decir, hablando de esta analogía de la Caperucita, siempre ha pasado, pero lo que sucede es que no le habíamos puesto nombre. Y a lo mejor habrá personas, sobre todo en el internet, que podrán decir, es que le quieren poner nombre. Pues sí, es importante ponerle nombre a las cosas. ¿Por qué? Porque les damos una importancia aparte. Y no solo en un montón de, o sea, no solo en un campo semántico de muchas cosas, poniéndole un solo nombre, por ejemplo, como acoso. Es decir, el acoso sí abarca muchas cosas, pero poniéndole y separando las clases de acoso. Poniéndole apellido. Exacto, poniéndole apellido ayuda bastante para que podamos, tanto legalmente se puedan legislar cosas que sean específicas para esos casos y también se puedan tratar de manera diferente desde las perspectivas médicas, psicológicas, psiquiátricas, etc. Sí, porque al final, como bien dices, ¿no? Al no tener un nombre y apellido, pues se vuelve, pues quién sabe, ¿no? Ah, sí, ya sabíamos cómo. A lo mejor vas a las autoridades, ay, otra vez pasó, ¿no? O no hacen caso. O no hace, ajá, o sea, a lo mejor y minimizan como esta situación. Ay, ¿para qué lo suben, no? Pero ya que vean que cada vez es más frecuente, pues ya va a haber focos rojos que también las autoridades van a hacer que legislen muchas normas y reglas en las plataformas. Efectivamente, porque vemos a autoridades que, como lo dices, minimizan esto, ¿no? Llegan y dicen, pues es, de nuevo, culpan a la víctima. Es que ¿para qué mandaste eso? Pero si ya sabes que no tienes que mandar eso. Pues no, señora, es que su hija. No, a ver, gente. Y pues obviamente que hablemos de estos temas, pues vamos, o eso se esperaría que cambie un poco la forma en cómo incluso las autoridades lo ven, ¿no? Y lo modifican y lo cambian y lo entienden y lo comprenden. Sé que ahorita a lo mejor estamos en pañales a comparación de otros países. No por nada este tipo de acoso viene con un nombre anglosajón, ¿no? Porque de hecho no hay una traducción literal al español, porque estamos a lo mejor en pañales en esta situación, pero de menos que también parte del espacio donde se genera, que es internet y red social, sirva para poder seguir hablando del tema, para poder darlo a conocer, para que la gente, para que ustedes allí en casa lo pongan sobre la mesa, háblenlo. Es decir, pongan este podcast, escuchen en familia este podcast o algunos otros. Es decir, la información está allá afuera y lo importante es conocerla, lo importante es saber que existe y que podemos estar en riesgo cualquier persona. Y a lo mejor ser abiertos con este tema con los pequeños, ¿no? Hijo, a ver, vamos a sentarnos. Ya sé que desde hace tiempo tiene redes sociales, pero pues va a haber A, B, C y D y también existen estos riesgos, todo es como muy divertido, pero también están estos riesgos. Entre esto, pues el grooming, ¿no? Entre esto, pues a lo mejor el ciberacoso, ¿no? Entre esto está no sé, todo lo que vayas consumiendo, como irle desmenuzando qué es lo que se puede encontrar también en redes sociales y cómo irlo previniendo poco a poco, ¿no? A lo mejor no vamos a poder evitar que tenga una red social porque ahora es muy fácil bajar la aplicación, es muy fácil que, no tengo nada en mi celular, la instalo en el día y a la noche la desinstalo o X o Y, ¿no? Al final creo que siempre hay formas de cómo nos demos cuenta, pero sí es importante mejor irlos previniendo, irles mencionando qué es lo que se pueden encontrar en las redes sociales que no está bien, y eso va a ayudar mucho también para que ellos abran este panorama y no empiecen a normalizar cosas que no están bien. Exactamente, por ahí escuché la prohibición. Bueno, la historia nos ha enseñado que la respuesta no es la prohibición. Prohibir algo no hace que no se consuma, que no se use, que no se aplique. La prohibición o más bien la educación, ¿no? Entonces, también tendremos, como dices hace ratito, tendremos que tener una educación de cómo usar estas plataformas. Hay que poderse investigar, a lo mejor como adultos tenemos esa responsabilidad intrínseca de poder, primero para nuestro uso, poder saber cuáles son las implicaciones, tener todo el panorama, saber qué es estar preparados para eso y por qué no estar compartiendo eso con nuestros adolescentes, con nuestros niños, educándolos. ¿Se acuerdan? Ahorita que dijiste, hablarlo con los niños. Antes se hacía, o se sigue haciendo, porque recuerdo que a las mamás le decían a los niños que nadie te toque ahí, que nadie te... Es lo mismo.
pero ahora plasmado desde otra perspectiva, ampliado, porque como lo dijimos, en este tipo de acoso, pues se va ampliando conforme existan más herramientas como el internet. Entonces, obviamente es como decirle, oye, también pasa esto, si estás en tu juego, si estás en esto, porque pues también hay gente, que hay niños que tienen redes sociales. Desgraciadamente tampoco se puede hacer mucho en ello, ¿no? Habrá papás que lo permitan, ok, pero entonces, por favor, explícale, o por lo menos fíjate qué es lo que cómo le tienes que hacer con tu hijo para que no lo pongas en riesgo con este tipo de cosas, ¿no? Sí, ya, bueno, lo bueno ahorita es que ya hay muchas aplicaciones que también pueden ir bloqueando como ciertas páginas. También nos da como un historial de lo que vieron, nos mandan, incluso me parece que vi una donde nos manda mensaje que descargó y demás, ¿no? Entonces es como muy importante como irnos informando, irnos metiendo como más en los asuntos de los pequeños, y pues no por darle un dispositivo y que se esté en paz significa que su mente esté en paz, ¿no? Claro, por supuesto. Vean el capítulo de niños en redes sociales, ya no los dijo Nancy. Hay que dejar que los niños también se aburran, no todo también son los dispositivos electrónicos. Y pues nada, Nancy, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por este tema que es súper importante, que espero que la gente lo tome en cuenta, lo escuche, lo comparta, por favor, compártanlo. Si nos están viendo desde YouTube, suscríbanse ahí en el botoncito rojo. Voy a poner también ahí en la etiqueta el episodio de Nancy el pasado para que lo vean, porque va de la mano. También están las redes sociales de Nancy, donde la pueden contactar, donde pueden pedirle consulta. También están las redes de APSIE, nuestros amigos de APSIE. Si están escuchándonos por Spotify, saludos. También síganos allá. Compartan estos episodios, denle like. Nancy, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Y ya sabes que aquí este es tu podcast, este es tu espacio. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado muy bien con este nuevo set más cómodo, más... Muy cómodo. ¿Ah, sí? Mucho. Y pues también, si quisieran sugerir algún tema en específico, algo que a lo mejor pues no siempre hay mucha información o nos da pena, también lo podemos ir checando, por favor, pónganlo en los comentarios de YouTube, o si no, en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, eldivan.podcast@gmail.com, o todas nuestras redes sociales como @eldivan_podcast. Ya, iba a decir .com, ¿no? Ya. Bueno, sí, muchas gracias. Igual, dice gracias. Mi abuela, porque ya sabe que aquí los dichos de mi abuela son bien dichos. El que mucho se despide, pocas gracias. Ya sé. Pero bueno, este capítulo espero que lo hayan disfrutado. Nancy, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Un saludito en casita. Gracias. Bye. Hasta luego.